Marta era una mujer de 65 años, con una vida aparentemente tranquila en un pequeño pueblo rural. Su casa, una construcción antigua y acogedora, se encontraba en la calle principal, donde todos los vecinos la conocían desde hacía décadas. El jardín, siempre bien cuidado, era un reflejo de su personalidad meticulosa y de su necesidad de tener todo bajo control. Desde la muerte de su esposo, hacía más de 10 años, Marta había mantenido una rutina estricta. Se levantaba temprano, atendía la casa, asistía a misa los domingos, y pasaba largas tardes tejiendo y escuchando la radio. A ojos de los demás, Marta era el epítome de la abuela tradicional. Cariñosa, servicial, y siempre con una sonrisa en el rostro. Nadie sospechaba que detrás de esa apariencia serena, algo oscuro comenzaba a germinar. Sus 3 hijos, ya adultos, estaban ocupados con sus propias vidas, pero su nieto Julio, el hijo mayor de su hija María, era quien más cerca estaba de ella. Marta lo había visto crecer desde pequeño, cuidándolo como si fuera suyo. La conexión entre ellos siempre había sido estrecha, pero con el tiempo, sus sentimientos hacia él comenzaron a transformarse de manera inquietante. Julio, de 19 años, era un joven lleno de vitalidad. Alto, de cabello oscuro y mirada carismática, había comenzado sus estudios universitarios en una ciudad cercana, pero siempre encontraba tiempo para visitar a su abuela. Marta lo esperaba con ansias cada vez que venía. Cuando él entraba en la casa, todo parecía brillar más para ella. Al principio, justificaba sus pensamientos como un afecto natural de abuela a nieto, pero pronto descubrió que lo que sentía iba mucho más allá de un amor familiar. Las tardes en las que Julio la visitaba, Marta sentía una mezcla de emociones que la confundían y perturbaban. Su corazón latía más rápido cuando él llegaba, y comenzaba a observar detalles en su físico que antes no le parecían importantes. El tono musculoso de sus brazos, su manera relajada de sonreír, y la forma en que se movía con una confianza juvenil. Estos pensamientos la asustaban. Sabía que no eran apropiados, pero no podía detenerse. Al principio, trataba de reprimir sus deseos, diciéndose a sí misma que era solo una fase, que pronto se desvanecería. Pero lo contrario sucedió. Su obsesión creció en silencio, como una semilla envenenada. El problema fue que Marta no tenía con quién hablar de sus emociones. Era una mujer reservada, que siempre había puesto una distancia emocional con los demás. Desde la muerte de su esposo, había perdido su círculo social y sus amigos más cercanos, quedando cada vez más aislada. Ese aislamiento, combinado con su soledad, la llevó a sumergirse en pensamientos y fantasías sobre Julio que la inquietaban profundamente, pero que no podía dejar de alimentar. Cada noche, antes de dormir, repasaba en su mente las imágenes de su nieto, imaginando momentos juntos que nunca debieron cruzar la frontera de lo moral. El pequeño pueblo donde vivía, conocido por sus estrictos valores conservadores, nunca habría aceptado una verdad tan aberrante. Marta lo sabía. En público, mantenía su compostura. Saludaba con cortesía a los vecinos, asistía a las reuniones de la iglesia, y siempre hablaba con orgullo de su familia. Nadie podría haber imaginado que esa misma mujer, que tantas veces aconsejó a los jóvenes sobre la importancia de la moral, ocultaba una obsesión tan malsana por su propio nieto. A medida que su obsesión crecía, también lo hacía su habilidad para ocultarla. Marta desarrolló un doble juego, donde se mostraba como la abuela perfecta ante el mundo, pero en su soledad, sus pensamientos la llevaban cada vez más lejos. En su mente, fantaseaba con tener momentos íntimos con Julio, ideas que la asqueaban pero, al mismo tiempo, la fascinaban. Comenzó a justificar esas fantasías como una forma de amor, torciendo la realidad para encajar sus deseos en una narrativa que ella misma pudiera soportar. Pero en el fondo, sabía que había cruzado una línea que no debía. El silencio de las apariencias empezó a cobrarle factura. Por las noches, apenas dormía, atormentada por la culpa y el deseo. Pasaba horas en vela, recordando los días en que Julio era solo un niño, y cómo ahora, como adulto, despertaba en ella algo que nunca antes había sentido. Al mismo tiempo,
empezaba a temer que sus pensamientos no se quedarían solo en su mente. ¿Cuánto tiempo más podría ocultar lo que sentía? ¿Y qué sucedería si, en un momento de debilidad, cruzaba una línea irreversible? Así, la historia de Marta se desarrollaba como una bomba de tiempo. Mientras su pequeño pueblo continuaba viéndola como un ejemplo de virtud, en su interior, las grietas de su mente comenzaban a ensancharse, llevando su obsesión hacia un punto sin retorno. Julio era el orgullo de la familia, un joven lleno de promesas y energía que había conquistado el cariño de todos desde pequeño. Era el típico nieto que hacía que los abuelos se sintieran realizados, buen estudiante, respetuoso, amable, y siempre dispuesto a ayudar. Desde que había comenzado la universidad, sus visitas al pueblo eran menos frecuentes, pero siempre encontraba tiempo para pasar unos días con su abuela Marta. Él la veía como una segunda madre, una mujer que lo había criado con amor y a quien le debía gran parte de lo que era. No podía imaginar la verdadera naturaleza de los sentimientos que ella estaba desarrollando hacia él. Julio, de complexión atlética y sonrisa fácil, tenía una personalidad encantadora. Había heredado los rasgos atractivos de su padre y la dulzura de su madre, y aunque era joven, su madurez y sensatez lo hacían destacar. Siempre atento y considerado, ayudaba a su abuela con las tareas del hogar cada vez que la visitaba. Cortaba el césped, reparaba las pequeñas averías en la casa, y nunca se quejaba. Para él, esos momentos eran una forma de devolverle a Marta el cariño que ella siempre le había dado. Pero, sin saberlo, esos mismos gestos alimentaban la oscura obsesión de su abuela. Por su parte, Marta encontraba cualquier excusa para tenerlo cerca. Comenzó a inventar problemas en la casa que requerían su ayuda. Un grifo que goteaba, una puerta que rechinaba, la necesidad de mover muebles pesados. Cualquier pretexto era bueno para asegurarse de que Julio pasara más tiempo con ella. Cada vez que él entraba por la puerta, Marta sentía una oleada de emociones que no podía controlar. Su nieto, con su juventud radiante, era la imagen de todo lo que había perdido con la edad: vitalidad, deseo y belleza. Lo miraba con una mezcla de orgullo y anhelo, pero ese anhelo ya no era solo el de una abuela que ama a su nieto. Algo más profundo y perturbador estaba germinando en su interior. Marta empezó a prestar más atención a su apariencia cuando sabía que Julio iba a visitarla. Se ponía sus mejores vestidos, los que antes reservaba para las fiestas del pueblo, y usaba el perfume que solía guardar para ocasiones especiales. Incluso comenzó a maquillarse ligeramente, algo que no hacía desde la muerte de su esposo. Julio notaba estos cambios, pero no les daba mayor importancia. Para él, su abuela simplemente quería verse bien, como siempre lo había hecho. Era una mujer coqueta a su manera, y él no veía nada fuera de lo común. Sin embargo, estos pequeños gestos eran señales de algo mucho más profundo que Marta intentaba ocultar. Con el tiempo, Marta comenzó a buscar maneras de estar más cerca de Julio, de forma más íntima. Si antes sus abrazos eran breves y tiernos, ahora se alargaban más de lo normal, y sus manos parecían vagar por lugares donde antes no habrían ido. Al principio, Julio lo interpretó como una muestra de cariño exagerada. Después de todo, ella era su abuela, ¿no? No podía sospechar que esos gestos tuvieran otra intención. Pero algo en su interior empezó a inquietarlo. Había algo en la manera en que Marta lo miraba que ya no parecía normal. Sus ojos lo seguían con una intensidad que él no recordaba, como si detrás de ese afecto de abuela hubiera algo más, algo que no podía entender. En una ocasión, mientras arreglaba una lámpara en la sala, Marta lo observaba desde el umbral de la puerta. Su mirada fija lo incomodó tanto que Julio, distraído, dejó caer la lámpara, rompiéndola en pedazos. Marta, en lugar de enojarse, corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza inusitada, sus manos recorriendo su espalda de una manera que lo hizo sentir incómodo. «No te preocupes, cariño», le dijo en un susurro que a Julio le pareció más íntimo de lo que debería haber sido. «No pasa nada, solo es una lámpara». Julio se separó rápidamente, sin saber cómo interpretar esa cercanía. Después de ese incidente, Julio empezó a distanciarse poco a poco, aunque no lo hacía de manera intencionada. Simplemente, comenzó a tener otras prioridades: sus estudios, sus amigos, y su nueva vida en la ciudad. Sus visitas a la casa de Marta se hicieron más esporádicas, y cuando lo hacía, ya no pasaba tanto tiempo con ella como antes. Sin embargo, Marta percibió este distanciamiento de manera diferente. Para ella, era una especie de rechazo, y ese rechazo alimentó aún más su deseo.
La ausencia de Julio la consumía. Comenzó a obsesionarse con la idea de que él la estaba evitando a propósito, lo cual la llenaba de una mezcla de desesperación y enojo. Con cada ausencia, la mente de Marta se volvía más y más retorcida. Comenzó a fantasear con situaciones en las que Julio volvería a ella, no como un nieto, sino como algo más. Sus pensamientos se tornaban cada vez más oscuros y complejos, y lo que alguna vez fue una inocente admiración por su juventud, se había transformado en una obsesión sexual que ella misma no podía controlar. Se encontraba a sí misma imaginando situaciones imposibles, tratando de justificar su creciente deseo como una forma retorcida de amor. Mientras tanto, Julio, completamente ajeno a los tormentos mentales de su abuela, continuaba con su vida, sin saber que la mujer que siempre había considerado su refugio seguro se estaba hundiendo en una obsesión que no tardaría en explotar. Las señales estaban allí, pero él no podía verlas. Y Marta, cada vez más prisionera de sus deseos, comenzaba a planear maneras de acercarse nuevamente a él, sin importar las consecuencias. Lo que ambos no sabían es que ese lazo familiar que los unía de manera tan estrecha, pronto se rompería de manera trágica. La tensión comenzó a hacerse evidente durante una de las habituales visitas de Julio. Era un cálido día de verano y, como siempre, Julio había ido a ayudar a su abuela con algunas tareas del hogar. Esta vez, Marta le había pedido que arreglara un estante en su cuarto, un lugar que raramente compartía con alguien, pero que ahora parecía una excusa perfecta para tenerlo más cerca. Mientras Julio martillaba y ajustaba tornillos, Marta lo observaba desde una esquina, sus ojos fijos en cada uno de sus movimientos. Lo que solía ser una mirada cariñosa de abuela ahora era algo completamente diferente, una mezcla de admiración desbordada y algo más oscuro. Julio, ocupado con su tarea, no notaba al principio el peso de esa mirada, pero poco a poco empezó a sentirse incómodo. El ambiente en la habitación era sofocante, y el silencio, que antes había sido reconfortante, se volvió denso, casi opresivo. Sintió como los ojos de Marta no lo dejaban ni por un segundo, lo seguían como una sombra que no podía sacudirse. Finalmente, levantó la vista y, al encontrarse con los ojos de su abuela, se dio cuenta de que algo no estaba bien. La expresión de Marta no era la que él recordaba de una mujer que lo miraba con afecto familiar. Había algo en su mirada que lo inquietó profundamente. Era como si estuviera viéndolo de una manera que nunca antes había sentido, una mirada prolongada y cargada de una intensidad inexplicable. La frialdad en su columna vertebral fue inmediata, pero Julio no supo cómo reaccionar. Sonrió incómodamente y volvió a su trabajo, intentando convencerse de que solo eran imaginaciones suyas. Sin embargo, los incidentes se volvieron más evidentes a partir de ese día. Marta había cambiado su comportamiento de una manera sutil pero inquietante. Empezó a buscar excusas para tocarlo más a menudo, alargando innecesariamente los momentos en que sus manos se rozaban. Si Julio pasaba por su lado, ella encontraba una razón para tocar su brazo, su espalda, o incluso sus manos, manteniendo el contacto más tiempo del necesario. Lo que antes parecía un simple gesto afectuoso, como un toque de hombro o una caricia en el cabello, comenzó a sentirse como invasivo. Julio se sentía cada vez más incómodo, pero aún no lograba darle un sentido claro a lo que estaba ocurriendo. Intentaba convencerse de que todo era un malentendido, que simplemente su abuela lo estaba cuidando como siempre lo había hecho. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. Esa incomodidad persistente crecía, y cada vez que la visitaba, el ambiente se volvía más tenso. Marta, sin embargo, no veía nada malo en su comportamiento. En su mente, la cercanía física con Julio era su única manera de mantener el control sobre la situación, de sentir que él seguía perteneciendo a su vida, aunque fuera de una manera distorsionada. El punto de inflexión llegó una tarde cuando Julio se quedó a cenar con Marta. Durante la comida, ella comenzó a hacerle preguntas sobre su vida amorosa de una manera que nunca antes había hecho. ¿Ya tienes una novia?, le preguntó, con un tono que a Julio le pareció demasiado interesado. ¿Alguna chica especial en la universidad?, agregó, mientras lo observaba con una sonrisa que no parecía del todo sincera. Julio, sintiéndose incómodo con la dirección de la conversación, respondió vagamente, tratando de desviar el tema. «Sabes que siempre seré la mujer más importante en tu vida, ¿verdad?», le dijo Marta de repente, con una voz que era una mezcla de broma y seriedad. Julio rió nerviosamente, pensando que su abuela estaba tratando de ser cariñosa, pero la incomodidad volvió a apoderarse de él. Marta no apartaba los ojos de él,
como si intentara reafirmar una verdad que solo existía en su mente. Después de la cena, mientras Julio recogía los platos, Marta aprovechó para acercarse más de lo habitual. Cuando Julio se dio la vuelta, ella estaba demasiado cerca, invadiendo su espacio personal de una manera que lo alarmó. Intentó retroceder, pero ella lo detuvo, poniendo una mano en su brazo. «Eres tan parecido a tu abuelo cuando era joven», susurró, acariciando su rostro de manera que lo dejó petrificado. Esa frase, y el contacto que la acompañaba, lo hizo sentir algo que nunca había sentido antes: miedo. Julio se apartó rápidamente, dejando los platos a un lado con torpeza. Su corazón latía rápidamente, y por primera vez, la idea de que algo realmente inapropiado estaba ocurriendo cruzó por su mente. Intentó justificarlo, decirse que su abuela estaba sola y que probablemente solo necesitaba más afecto, pero una parte de él sabía que había algo mucho más oscuro detrás de esos gestos. Esa noche, Julio decidió que reduciría sus visitas, aunque aún no sabía cómo enfrentar lo que estaba comenzando a sospechar. Por su parte, Marta no podía entender por qué Julio parecía cada vez más distante. Su obsesión la cegaba, y cada rechazo, por sutil que fuera, la afectaba profundamente. En lugar de verlo como una señal de alarma, interpretaba la distancia de Julio como una forma de juego. Pensaba que él se resistía porque era joven e inexperto, pero en su interior, también estaba intrigado por ella. Este pensamiento retorcido, aunque falso, le daba justificación para seguir con su comportamiento. La primera señal había sido clara, pero tanto Julio como Marta la ignoraron. Él, por el temor de enfrentar una verdad demasiado difícil de aceptar, y ella, porque su obsesión no la dejaba ver la realidad. El equilibrio en su relación se había roto, y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, ya estaban en un camino irreversible hacia la tragedia. Después de aquella cena incómoda, Julio decidió poner más distancia entre él y su abuela. Las visitas que solían ser semanales se convirtieron en algo esporádico, casi forzadas por compromisos familiares o las insistencias de su madre, que no podía imaginar lo que estaba ocurriendo en la mente de su propia madre. Marta, sin embargo, notó de inmediato el distanciamiento. Para ella, cada ausencia de Julio era un golpe que sentía como un rechazo personal, y esto no hizo más que intensificar su obsesión. A cada llamada no respondida, a cada visita que se retrasaba, su deseo por él crecía como una llama incontrolable. Aún en su vida cotidiana, Marta mantenía las apariencias. Los vecinos la seguían viendo como la amable viuda, la abuela amorosa que siempre hablaba con orgullo de su nieto. Nadie sospechaba lo que estaba pasando dentro de su mente. Sin embargo, en la soledad de su casa, Marta comenzó a hundirse más en sus fantasías. Cada rincón de su hogar le recordaba a Julio. La silla donde él solía sentarse, la mesa que compartían en las comidas, incluso las herramientas que él había dejado en una esquina después de sus reparaciones. Estos objetos, que antes eran parte de su vida cotidiana, se habían transformado en fetiches de su creciente obsesión. Marta empezó a llamarlo con más frecuencia, a veces varias veces al día. Le dejaba mensajes de voz largos y cargados de una desesperación que ella no podía ocultar. «Solo quiero saber cómo estás, cariño», decía en un tono que intentaba sonar despreocupado, pero que estaba teñido de necesidad. Julio, cada vez más incómodo, comenzó a evitar las llamadas. La situación le parecía irreal y aterradora. ¿Cómo podía su abuela, una mujer que siempre había sido su refugio, comportarse de esta manera? Pero aún no se atrevía a enfrentarla, ni mucho menos a contarle a alguien más lo que estaba pasando. El miedo a que no le creyeran o, peor aún, a destruir a su familia, lo paralizaba. Por otro lado, Marta no interpretaba el silencio de Julio como una señal de que algo estaba mal. Al contrario, su mente deformada por la obsesión lo veía como un desafío. Estaba convencida de que Julio la estaba evitando porque, en el fondo, también sentía algo por ella, pero no sabía cómo expresarlo. Esta idea la llenaba de esperanza y, al mismo tiempo, de frustración. Empezó a planear maneras de acercarse a él, formas de provocarlo para que, en su retorcida mente, él aceptara lo que ella creía que era un amor correspondido. El punto de quiebre llegó un día cuando Marta se presentó inesperadamente en la Universidad de Julio. Aprovechando que sabía su horario de clases y con la excusa de querer verlo, por sorpresa, viajó hasta la ciudad sin avisarle. Cuando Julio la vio aparecer en la entrada del campus, sintió un frío recorrer su espalda. No esperaba verla allí,
y menos aún en ese contexto. Marta, vestida con su mejor ropa, con un maquillaje que la hacía parecer extraña y fuera de lugar, se acercó a él con una sonrisa que a Julio le pareció demasiado intensa. «Quería sorprenderte, querido», dijo mientras intentaba abrazarlo, pero esta vez, Julio retrocedió visiblemente. El rechazo fue como un balde de agua fría para Marta. Acostumbrada a recibir siempre el cariño y la atención de Julio, no podía entender por qué ahora él la rechazaba. En su mente, la situación se estaba descontrolando. «¿Por qué te alejas de mí? ¿He hecho algo mal?», preguntó, visiblemente afectada. Julio, intentando mantener la calma, le pidió que regresara al pueblo. «No tienes que venir hasta aquí, abuela. Estoy ocupado con la universidad. Tengo muchas cosas que hacer», respondió con una incomodidad evidente. Sin embargo, Marta no se dejaba convencer fácilmente. Insistió en pasar tiempo con él, en quedarse un rato más para almorzar juntos o caminar por el campus. Desesperado por evitar una confrontación pública, Julio accedió a acompañarla a un café cercano. Durante la comida, Marta no dejaba de observarlo, haciendo comentarios que lo hacían sentir cada vez más incómodo. «Eres tan guapo, igual que tu abuelo cuando era joven», le dijo, una vez más evocando comparaciones que le parecían inapropiadas. Julio intentaba cambiar de tema, hablando de la universidad y de sus estudios, pero Marta no estaba interesada en esos temas. Todo lo que decía parecía cargado de una extraña intensidad, como si estuviera intentando retenerlo en una conversación que él no quería tener. El clima entre ambos se tornó más tenso cuando Marta, sin pensarlo demasiado, le hizo una pregunta que lo dejó atónito. «¿Por qué me evitas? Sé que sientes algo, pero tienes miedo de admitirlo». Julio dejó caer su tenedor sobre el plato, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Por primera vez, la realidad de lo que estaba sucediendo lo golpeó de lleno. Marta no solo estaba comportándose de manera extraña, sino que realmente creía que había algo entre ellos, algo que no debía existir. Julio, con los nervios a flor de piel, le respondió lo más calmado que pudo. «Abuela, no sé de qué hablas, pero esto no está bien. No puedes seguir diciendo esas cosas. Somos familia. No sé por qué estás pensando así». Intentó mantener la compostura, pero por dentro, sentía cómo todo su mundo comenzaba a desmoronarse. Marta, sin embargo, se negó a escuchar. En su mente, las palabras de Julio eran solo una barrera temporal, algo que él decía porque no sabía cómo manejar sus propios sentimientos. «No tienes que tener miedo, Julio», insistió, acercando su mano a la de él sobre la mesa, pero esta vez, Julio la apartó con brusquedad. Este fue el momento en el que la confusión dio paso al miedo real. Julio se levantó rápidamente y le dijo que no podía continuar con la conversación. Pagó la cuenta y, sin mirar atrás, se fue del café, dejándola sola. Marta, al verlo alejarse, sintió una mezcla de humillación y enojo que comenzó a carcomerla desde dentro. Aquella confusión peligrosa que había comenzado con miradas y gestos inapropiados se estaba convirtiendo en algo mucho más siniestro. Julio, atrapado en una pesadilla de la que no sabía cómo salir, comprendió que su abuela no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Y Marta, cada vez más hundida en su obsesión, no estaba dispuesta a aceptar un rechazo que la llenaba de ira y desesperación. Tras el tenso encuentro en la universidad, Julio se sintió completamente desconcertado y aterrorizado. La realidad de la situación se había vuelto ineludible. Su abuela no solo estaba actuando de manera extraña, sino que había desarrollado una obsesión enfermiza por él. El miedo y la confusión lo paralizaban. Nunca había imaginado que una situación así podría ocurrir en su propia familia. Durante días, evitó responder a las llamadas y mensajes de Marta. No sabía qué hacer ni a quién acudir. Contarle a su madre lo que estaba sucediendo parecía impensable. ¿Cómo podría confesar algo tan grave sin destrozar a su familia? Marta, por su parte, estaba devastada. Tras el rechazo público de Julio en el café, comenzó a perder el control de la realidad. La obsesión que había crecido lentamente durante meses, quizás años, ahora la consumía por completo. Cada vez que intentaba comunicarse con él y no recibía respuesta, su angustia y desesperación crecían. Los pensamientos irracionales se apoderaron de su mente. Se convenció de que Julio la evitaba porque estaba luchando contra sus propios sentimientos, que lo hacía porque la familia y la sociedad lo obligaban a mantener su distancia. En su mente distorsionada, la realidad se había convertido en un juego de poder donde ella solo necesitaba empujarlo un poco más para que él aceptara lo que,
realmente sentía. El comportamiento de Marta comenzó a volverse cada vez más errático. La soledad en su casa, que alguna vez fue un refugio tranquilo, ahora se sentía como una prisión. Los recuerdos de Julio en cada rincón de la casa la atormentaban, y comenzó a hablar en voz alta con las fotos de su nieto, como si él estuviera allí. Su rutina habitual de tejer y cuidar el jardín fue reemplazada por una creciente obsesión con encontrar una manera de acercarse a Julio nuevamente. La obsesión se transformó en un ciclo incontrolable de fantasías y desilusión, lo que la llevó a un estado emocional frágil y volátil. Marta empezó a planear algo desesperado. Sabía que no podía seguir esperando a que Julio volviera por su cuenta, así que decidió tomar medidas drásticas. En su mente distorsionada, la única forma de volver a estar cerca de él era a través de un acercamiento físico. Fue en ese momento cuando Marta, en un acto de locura, decidió que debía confrontarlo una vez más, esta vez sin permitirle escaparse. Julio, por su parte, seguía luchando con su propio conflicto interno. Sabía que algo debía hacer, pero la vergüenza y el miedo lo mantenían en silencio. Durante semanas, había evitado a su abuela, refugiándose en sus estudios y en su vida universitaria, tratando de olvidar lo que había pasado. Pero la situación era demasiado grave para ignorarla. Una tarde, finalmente decidió hablar con su madre, María, aunque no sabía cómo empezar. Pensaba en formas de decirle algo sin ser demasiado explícito, sin lastimar a nadie, pero el peso de lo que tenía que confesar lo hacía sentirse impotente. Esa misma noche, Julio recibió una llamada inesperada. Era su madre, quien le dijo que Marta estaba actuando de manera extraña. María había intentado visitarla, pero Marta no la había dejado entrar a la casa, algo completamente inusual en ella. Parece que no está bien, Julio, le dijo su madre con preocupación. Está muy alterada, se encerró en su casa y no quiere hablar con nadie. Estoy empezando a preocuparme de verdad. Julio sintió una sensación de peligro inminente al escuchar a su madre. Algo en su interior le decía que debía mantenerse alejado, pero la preocupación por su abuela y el miedo a que algo malo sucediera lo llevaron a tomar una decisión apresurada. Decidió ir a verla para tratar de calmar la situación. Pensaba que, tal vez, una conversación franca y directa podría aclarar las cosas, poner fin a esa pesadilla. Al llegar a la casa de Marta, el ambiente era extraño. Las luces estaban apagadas, y la casa, que solía ser acogedora, tenía un aire inquietante. Cuando llamó a la puerta, no obtuvo respuesta inmediata. Luego de varios intentos, la puerta finalmente se abrió, y allí estaba Marta, vestida con una bata, el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Sabía que vendrías, murmuró, con una sonrisa que a Julio le geló la sangre. Julio sintió una profunda incomodidad al ver el estado de su abuela. La casa estaba desordenada, algo inusual para Marta, que siempre había sido tan pulcra. Sin embargo, ella lo invitó a pasar, con una actitud que parecía demasiado tranquila para la situación. Julio, con el corazón acelerado, entró en la casa, temeroso de lo que podría suceder. En cuanto estuvieron dentro, Marta cerró la puerta con llave, un gesto que no pasó desapercibido para Julio. «Abuela, tenemos que hablar», comenzó él, intentando mantener la calma. «Lo que pasó, no puede seguir así. Somos familia, y lo que estás haciendo está mal. Esto tiene que parar». Pero Marta no escuchaba. Caminó lentamente hacia él, con los ojos fijos en los suyos, y en lugar de escuchar sus palabras, comenzó a murmurar cosas incoherentes. «No tienes que luchar más, Julio», dijo con una voz suave pero cargada de emoción. «Sé que lo sientes, sé que esto es difícil para ti, pero estamos solos ahora. Nadie nos entendería, pero no importa. Solo estamos tú y yo». Julio retrocedió, con el cuerpo tenso, sintiendo que la situación se estaba saliendo de control rápidamente. «Abuela, por favor, escúchame. Esto no está bien. Debes dejarme salir». Intentó mantener la voz firme, pero el miedo lo invadía. De repente, Marta dio un paso adelante y, en un arrebato, intentó abrazarlo, con las manos temblorosas. Julio, lleno de pánico, la apartó de un empujón, más fuerte de lo que pretendía. Marta tropezó y cayó al suelo, golpeándose contra una mesa cercana. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Julio miró a su abuela en el suelo, atónito por lo que acababa de suceder. Ella lo miraba desde el suelo, con una mezcla de confusión y tristeza en sus ojos, pero la rabia se encendió rápidamente en su rostro.
No me rechaces, gritó Marta, levantándose bruscamente. En un arrebato de locura, tomó un cuchillo de la cocina que había estado cerca, agitándolo en el aire. Julio, aterrorizado, dio un paso hacia atrás. Marta, en su delirio, se movía con rapidez y descontrol, empuñando el cuchillo como si fuera su última esperanza de retenerlo junto a ella. Julio no podía creer lo que estaba sucediendo. En un movimiento desesperado, intentó arrebatarle el cuchillo, pero en el forcejeo, Marta perdió el equilibrio y se hirió gravemente. La sangre comenzó a brotar mientras Marta caía al suelo, el cuchillo aún en su mano. Julio, en estado de shock, retrocedió horrorizado. La tragedia que había estado latente durante meses finalmente había ocurrido. El silencio de la casa se rompió por los gritos de Marta, pero era demasiado tarde. Julio llamó a emergencias, pero sabía que nada volvería a ser lo mismo. La obsesión de Marta había alcanzado su punto de ruptura, dejando una tragedia irremediable en su estela. Cuando los paramédicos llegaron a la casa, encontraron a Julio arrodillado en el suelo junto a su abuela, bañado en lágrimas, con las manos temblorosas y la mirada perdida. Marta, aún consciente pero gravemente herida, apenas podía hablar. El cuchillo que había empuñado seguía manchado de sangre a su lado. Los paramédicos se apresuraron a estabilizarla y llevarla al hospital, mientras que Julio, en estado de shock, fue llevado a la estación de policía para dar su declaración. El joven estaba devastado, incapaz de procesar cómo la situación había llegado a ese punto, cómo una relación que siempre había sido de amor y respeto se había convertido en una pesadilla trágica. En la estación de policía, Julio tuvo que enfrentarse a las preguntas de los oficiales. Cada palabra que salía de su boca era un recordatorio de la horrorosa realidad que estaba viviendo. Intentó explicar lo sucedido, pero incluso al relatar los hechos, le resultaba difícil creer que esa era su propia historia. ¿Cómo le explicaba a la policía que su abuela, la mujer que lo había criado, había desarrollado una obsesión sexual enfermiza por él? A medida que las palabras salían de su boca, sentía la incredulidad de los oficiales, y el peso de la vergüenza y la confusión lo aplastaba. Mientras tanto, en el hospital, Marta luchaba por sobrevivir. A pesar de la gravedad de sus heridas, los médicos lograron estabilizarla. Sin embargo, lo que más preocupaba a los profesionales de la salud no eran solo sus lesiones físicas, sino su estado mental. En su delirio, Marta continuaba murmurando incoherencias, hablando de su amor por Julio, convencida de que él sentía lo mismo. Sus palabras eran confusas y perturbadoras, revelando la magnitud de la obsesión que había consumido su mente. Los médicos y psiquiatras rápidamente determinaron que Marta no solo necesitaba atención médica, sino también tratamiento psiquiátrico intensivo. Cuando la noticia de lo sucedido llegó a la familia, el caos estalló. María, la madre de Julio e hija de Marta, no podía creer lo que estaba escuchando. Al principio, la negación fue su reacción más inmediata. ¿Cómo podía ser posible que su madre, una mujer a la que había confiado tanto, hubiera hecho algo tan terrible? María se negaba a aceptar la realidad, culpando a Julio por lo sucedido. Seguramente él hizo algo para provocarla, murmuraba, tratando de encontrar una explicación lógica para algo que era, en esencia, irracional. La negación de María se convirtió en un manto protector. Para ella, aceptar lo que había sucedido significaba admitir que su madre no era la mujer ejemplar que siempre había creído, sino alguien con una mente rota y peligrosa. Así que, en lugar de enfrentar la verdad, decidió aferrarse a una versión distorsionada de los hechos. Comenzó a culpar a Julio, acusándolo de malinterpretar a Marta, de ser frío y distante, e incluso sugirió que tal vez él había provocado la reacción de su abuela. Es una anciana, estaba sola, ¿cómo pudo tratarla así?, decía entre sollozos a quienes trataban de consolarla. Julio, devastado por las acusaciones de su madre, no sabía cómo defenderse. El dolor de lo que había vivido y la culpa que sentía por lo sucedido lo hacían vulnerable a los reproches de su propia familia. Cada palabra de María lo hería profundamente. El desprecio de su madre fue como un veneno que se infiltró en cada aspecto de su vida. No solo había perdido a su abuela en la tragedia, sino que ahora parecía estar perdiendo a su propia madre, que se negaba a comprender el calvario que él había pasado. Los días que siguieron al incidente fueron oscuros para toda la familia. Mientras Marta permanecía en el hospital bajo vigilancia psiquiátrica, Julio se aislaba cada vez más. Sus amigos y compañeros de universidad comenzaron a notar su ausencia, pero Julio no podía enfrentar a nadie.
La vergüenza y el temor a que alguien descubriera la verdad lo mantenían encerrado en su propio mundo. Incluso en su círculo más cercano, nadie sabía cómo ayudarlo, ya que Julio había decidido cargar con el peso de la situación en soledad. María, por su parte, se negaba a visitar a su hijo. Estaba consumida por la culpa, pero también por el rencor. Incapaz de procesar lo que había ocurrido, comenzó a distanciarse más y más de la realidad. La negación se convirtió en su única forma de lidiar con la situación, y esto la llevó a alejarse emocionalmente de Julio, creyendo que él era el responsable de la ruptura de su familia. El vínculo madre e hijo, que alguna vez había sido fuerte, ahora estaba roto. Marta, por otro lado, permanecía en el hospital, recibiendo tratamiento psiquiátrico. Los médicos diagnosticaron una enfermedad mental grave, posiblemente agravada por la soledad y los años de aislamiento. En su mente, la realidad seguía distorsionada. Continuaba hablando de Julio como si fuera su amante perdido, un joven que simplemente no había entendido la profundidad de su amor. Para ella, todo lo sucedido no era más que un malentendido, algo que, en su retorcida percepción, podría haberse resuelto si Julio simplemente la hubiera aceptado. A medida que pasaban los días, la situación se volvió insostenible. María, que al principio se negaba a aceptar la gravedad de la situación, finalmente fue confrontada por los médicos con la verdad. Su madre nunca volvería a ser la misma. La enfermedad mental de Marta era irreversible, y lo que había hecho no podía ser negado ni justificado. Sin embargo, aceptar eso significaba enfrentarse a la horrible realidad de que su propia madre había intentado lastimar a su nieto por una obsesión enfermiza. En medio de todo esto, Julio continuaba luchando con el desprecio de su madre y la distancia emocional de aquellos que alguna vez habían sido su apoyo. Su familia, incapaz de comprender la magnitud del trauma, lo trataba con frialdad. Nadie podía entender el dolor y la culpa que lo consumían día tras día. El destino de Marta estaba sellado. Sería trasladada a una institución psiquiátrica de larga estancia, donde pasaría el resto de sus días. Pero para Julio, el verdadero castigo fue la pérdida de su familia y la cicatriz emocional que lo acompañaría para siempre. Lo que alguna vez fue una relación de amor familiar había terminado en una tragedia irreparable, una que lo marcaría de por vida. Marta había perdido su cordura, pero Julio, a pesar de estar cuerdo, vivía en una especie de prisión emocional, atrapado por el dolor de haber sido víctima de la obsesión más oscura de alguien a quien había amado. La vida de Julio se había convertido en una tormenta interna de la que no podía escapar. El desprecio de su madre, la soledad autoimpuesta, y el trauma del incidente con Marta lo envolvían en una oscuridad abrumadora. Apenas lograba concentrarse en sus estudios, su rendimiento académico, alguna vez excelente, comenzó a decaer. Las noches eran las peores. Los recuerdos del rostro de su abuela, el cuchillo ensangrentado, y sus palabras perturbadoras lo mantenían despierto. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento en que la había empujado al suelo, el sonido del golpe, la sangre. Todo regresaba como una pesadilla recurrente. El silencio entre él y su madre se volvió insostenible. María, incapaz de aceptar la realidad, seguía evitándolo. Aunque había hablado con los médicos y finalmente comprendido la gravedad de la enfermedad mental de Marta, no podía dejar de sentir que su familia se había roto por culpa de Julio. Cada vez que lo veía, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y resentimiento. Para ella, la tragedia no solo había acabado con la vida de su madre, sino también con el vínculo que alguna vez la unió a su hijo. Julio intentó en varias ocasiones acercarse a María, buscando el perdón o, al menos, una explicación que aliviara su carga emocional. Una tarde, decidió enfrentarla. «Mamá, no podemos seguir así. Necesitamos hablar sobre lo que pasó», dijo con un tono casi suplicante. María, que lo había estado evitando desde el incidente, lo miró fijamente, sus ojos llenos de una tristeza profunda, pero también de algo más oscuro, el rencor que no había logrado soltar. «No hay nada que hablar, Julio», respondió María, su voz fría y distante. «Lo que pasó, no lo entiendo, no sé si alguna vez podré entenderlo. Pero lo que sí sé es que todo esto, nuestra familia se desmoronó por tu culpa. Mi madre, la mujer que me crió, está perdida para siempre. Y yo, no puedo perdonarte por lo que sucedió». Esas palabras fueron como dagas para Julio. El dolor que había estado intentando contener lo abrumó. ¿Mi culpa? Yo no quería que esto pasara. No pedí que ella hiciera lo que hizo. Yo también fui víctima de todo esto. Gritó,
su voz temblorosa por la emoción. Pero María no cedió. Se levantó de la mesa donde estaban sentados y se dirigió hacia la puerta. No entiendes, Julio, no lo entiendes, dijo antes de salir de la habitación, dejándolo solo una vez más, consumido por la culpa y el desprecio. Esa conversación fue el golpe final que rompió por completo la relación entre madre e hijo. Julio, ahora más aislado que nunca, se sumergió en una profunda depresión. Dejó de asistir a clases, y apenas hablaba con sus amigos. Cada intento de retomar su vida normal lo sumía en una sensación de inutilidad. No podía escapar del peso de lo ocurrido, y con su madre apartada de él, el vacío se hacía aún más insoportable. Mientras tanto, Marta permanecía en la institución psiquiátrica. A pesar de estar bajo constante vigilancia, su estado mental no mejoraba. Los médicos lograron estabilizar su comportamiento, pero las fantasías delirantes seguían presentes. En su mente, Julio seguía siendo el centro de su obsesión. En las sesiones con los psiquiatras, hablaba de él como si fuera su única razón de vivir, como si todo lo que había sucedido no fuera más que un malentendido que podría solucionarse si solo pudieran estar juntos. Para Marta, el mundo exterior había dejado de existir, solo quedaba su relación imaginada con su nieto. Julio no la visitaba, y aunque los médicos lo recomendaron para tratar de cerrar esa etapa traumática de su vida, él no podía enfrentarse a ella. El solo pensamiento de volver a verla le provocaba una ansiedad insoportable. Las heridas eran demasiado profundas, y la idea de estar en la misma habitación que Marta lo paralizaba. Sabía que nunca podría perdonarla por lo que había hecho, pero también se sentía atrapado por la culpa, como si de alguna manera él hubiera permitido que todo eso ocurriera. En su intento de escapar de la realidad, Julio comenzó a distanciarse de todo lo que alguna vez había sido importante para él. Sus amigos intentaron ayudarlo, pero él se cerró, incapaz de compartir con ellos el verdadero alcance de lo sucedido. No podía hablar sobre el incidente sin revivir el horror de ese día. Las pocas veces que se atrevía a contar su versión de los hechos, veía cómo los demás lo miraban con incredulidad o incomodidad. A nadie le resultaba fácil escuchar que una abuela hubiera desarrollado una obsesión sexual por su nieto, y mucho menos aceptar las consecuencias trágicas de esa obsesión. Sin apoyo familiar ni emocional, Julio comenzó a caer en hábitos destructivos. Empezó a beber en exceso, tratando de adormecer el dolor y los recuerdos. Las noches en vela se convirtieron en un ciclo de autodestrucción, donde el alcohol se volvió su único refugio. Pero por más que intentaba escapar, los fantasmas del pasado seguían persiguiéndolo. La culpa, la vergüenza, y la pérdida de todo lo que amaba lo mantenían atrapado en un ciclo de desesperación. María, por su parte, seguía con su vida, aunque sumida en su propio dolor. La negación y el rencor la habían dejado emocionalmente paralizada. Aunque había cortado prácticamente toda comunicación con Julio, no podía evitar pensar en él, en lo que había pasado, en lo que había perdido. Su madre, la mujer que siempre había sido su ejemplo de fortaleza y moralidad, se había transformado en alguien irreconocible. María, al igual que Julio, se había quedado atrapada en la espiral del descontrol que había destruido a su familia. La relación entre madre e hijo, alguna vez sólida y amorosa, se había convertido en una herida abierta que ninguno de los dos sabía cómo sanar. Marta, en su delirio, permanecía perdida en su propio mundo, mientras que Julio y María seguían atrapados en una espiral de culpa y resentimiento. El control que ambos intentaban tener sobre sus vidas se desmoronaba más con cada día que pasaba, y el descontrol, tanto emocional como mental, los mantenía en un abismo del que no podían salir. La tragedia que había comenzado con la obsesión enfermiza de Marta había destruido mucho más que sus propias vidas. Había roto para siempre los lazos que alguna vez unieron a una familia, dejando cicatrices que nadie sabía cómo curar. Julio había tocado fondo. Los meses que siguieron a la confrontación con su madre solo lo hundieron más en un abismo emocional del que no sabía cómo escapar. Ya no solo se trataba de la obsesión enfermiza de su abuela ni del desprecio de su madre, sino de un vacío que lo consumía por dentro. Las noches de insomnio, los días interminables en los que apenas encontraba fuerzas para levantarse, y el alcohol como su único refugio lo empujaron hacia un precipicio del que ya no podía retroceder. Había perdido todo: su familia, su propósito, y cualquier esperanza de volver a ser el joven optimista que alguna vez fue. Una noche, luego de haber bebido más de la cuenta, Julio tomó una decisión impulsiva. Decidió ir al hospital psiquiátrico donde estaba internada su abuela.
Había pasado tanto tiempo evitando el enfrentamiento que, en ese momento de desesperación, sintió la necesidad de cerrar ese capítulo de una vez por todas. Quizás, pensó, enfrentarse cara a cara con Marta le daría alguna respuesta o alivio. Quizás, al verla, podría entender por qué ella había hecho lo que hizo, o al menos liberarse de esa carga emocional que lo estaba destruyendo. Cuando llegó al hospital, en medio de la madrugada, su estado emocional era frágil, casi al borde del colapso. Al principio, los médicos se mostraron reacios a dejarlo entrar. Sabían lo delicado que era el estado de Marta y lo perturbador que podría ser un encuentro entre ambos. Sin embargo, tras insistir y argumentar que necesitaba cerrar ese ciclo, los médicos accedieron con la condición de que la visita fuera breve y bajo supervisión. Al entrar en la sala donde Marta estaba internada, Julio sintió cómo su corazón se aceleraba. La pequeña habitación era fría y desprovista de cualquier toque personal. Marta estaba sentada en una silla junto a la ventana, mirando hacia el vacío. Había envejecido considerablemente desde el incidente. Su cabello estaba más gris, su piel más pálida, y su mirada, una vez llena de energía, era ahora vacía y perdida. Era difícil reconocer en ella a la mujer que alguna vez fue el pilar de la familia. Julio se acercó lentamente, sin saber exactamente qué decir o cómo actuar. El peso de la situación lo abrumaba, pero se obligó a mantener la compostura. Marta, al escucharlo acercarse, giró la cabeza lentamente. Al principio, no pareció reconocerlo. Sus ojos vagaban sin rumbo, como si estuviera en otra realidad. Sin embargo, de repente, su expresión cambió. Una sonrisa inquietante apareció en su rostro al darse cuenta de quién estaba frente a ella. Julio, sabía que vendrías, murmuró, su voz frágil pero llena de una extraña convicción. Sabía que volverías por mí. Siempre supe que lo harías. Esas palabras hicieron que Julio retrocediera instintivamente. La obsesión seguía viva en la mente de Marta. Nada había cambiado. La mujer que lo había criado con tanto cariño estaba irremediablemente perdida en un mundo distorsionado por sus delirios. Julio sintió una mezcla de pena, miedo y repulsión. Todo lo que había tratado de evitar, todo lo que había intentado enterrar en su mente, estaba frente a él de nuevo, tan vívido como el día en que todo se desmoronó. No, abuela, esto no está bien. Nunca estuvo bien, dijo con una voz temblorosa. Tienes que entenderlo. Lo que hiciste, lo que intentaste. No hay manera de justificarlo. Las palabras salían con dificultad, pero eran necesarias. Necesitaba decirlo, necesitaba que Marta entendiera, aunque fuera por un breve momento, el dolor que había causado. Pero Marta no lo entendía. En lugar de eso, su sonrisa se amplió y sus ojos brillaron con una intensidad perturbadora. No importa lo que digas ahora, Julio. Sé que en tu corazón me amas. Solo tenías miedo, lo entiendo, pero eso no cambia lo que siento por ti. Intentó extender la mano hacia él, un gesto que alguna vez habría sido de cariño, pero que ahora solo transmitía una desesperación enfermiza. Julio retrocedió rápidamente, incapaz de soportar más. La realidad de la situación lo golpeó con toda su fuerza. Marta nunca volvería a ser la misma. La mujer que alguna vez fue su abuela, su protectora, ya no existía. Solo quedaba una sombra distorsionada, atrapada en una obsesión destructiva que la había consumido por completo. Esto no puede seguir así, murmuró Julio, más para sí mismo que para ella. Sus manos temblaban, y el dolor en su pecho era insoportable. Se dio la vuelta, incapaz de continuar con la conversación. Salió de la habitación apresuradamente, dejando a Marta detrás, aún susurrando palabras que no quería escuchar. La supervisora del hospital intentó detenerlo, pero Julio solo necesitaba salir de allí. Sentía que se estaba ahogando. Una vez fuera del hospital, se apoyó en una pared y se dejó caer al suelo, sollozando como nunca antes lo había hecho. Todo el peso de los últimos meses lo aplastaba. No había redención posible. Su familia estaba rota, y la mujer que alguna vez fue su abuela ya no existía. Lo único que quedaba era el dolor, una herida profunda que nunca sanaría. En ese momento, algo dentro de Julio se quebró por completo. Ya no podía soportarlo más. La visita, que esperaba le trajera algún tipo de alivio o cierre, solo lo había sumido más en la desesperación. Comenzó a caminar sin rumbo, vagando por las calles desiertas de la ciudad, completamente desorientado. No sabía a dónde ir ni qué hacer. La vida que una vez conoció ya no existía. En su mente, la tragedia ya había alcanzado su clímax. Había perdido todo. Su abuela, su madre, y cualquier esperanza de recuperar una vida normal.
Las calles vacías reflejaban su propio vacío interno, y la única salida que podía ver era la de desaparecer por completo. Julio vagó durante horas por las calles, completamente desconectado de la realidad que lo rodeaba. Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, pero él apenas las notaba. Estaba sumido en un torbellino de emociones. La desesperación, la tristeza, el miedo, y sobre todo, una profunda sensación de pérdida. Todo lo que había construido, todos los lazos familiares, se habían desmoronado frente a él, y ahora no quedaban nada más que los fragmentos de una vida rota. Finalmente, exhausto y sin rumbo, Julio llegó a un puente en las afueras de la ciudad. El río corría debajo, oscuro y silencioso, reflejando la noche que parecía interminable. Se apoyó en la barandilla, mirando las aguas negras, sintiendo cómo una ola de calma extraña se apoderaba de él. Estaba solo, completamente solo, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Sentía una desconexión de su entorno, como si flotara fuera de su propio cuerpo. El dolor lo había dejado insensible, y en ese estado, el río le pareció una solución. Mientras miraba hacia las aguas, recordó los momentos felices de su infancia. Las visitas a la casa de Marta, las tardes en el jardín, los abrazos cálidos y las conversaciones sencillas. Esos recuerdos parecían ahora tan lejanos, casi irreales, como si pertenecieran a la vida de otra persona. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Cómo una relación que alguna vez fue tan pura y familiar había degenerado en una tragedia tan oscura? Julio cerró los ojos, permitiendo que esos pensamientos lo envolvieran. La idea de saltar le cruzó por la mente, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un pensamiento lo detuvo. ¿Y si esta no era la única forma? Había estado huyendo del dolor, evitando enfrentarse a lo que había sucedido, consumido por la culpa y la vergüenza. Pero, ¿y si aún había una manera de vivir con ello, de encontrar algún tipo de paz? El puente, el río, eran tentadores, pero también definitivos. Julio no estaba seguro de estar listo para renunciar por completo a su vida. De repente, sintió su teléfono vibrar en el bolsillo. Era un mensaje de su madre. Durante meses, María había estado distante, llena de rencor, pero algo en ese momento la había impulsado a escribirle. El mensaje era corto, pero poderoso. Julio, no sé si algún día podré entender lo que pasó, pero estoy dispuesta a intentarlo. No quiero perderte. Por favor, vuelve a casa. Te necesito. Julio se quedó mirando el mensaje, incrédulo. Era la primera señal de que su madre estaba dispuesta a dar un paso hacia él, a abrir una puerta que había estado cerrada durante tanto tiempo. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero esta vez no eran solo de dolor, sino de alivio. No estaba tan solo como había creído. Aún había una pequeña chispa de esperanza, y esa chispa fue suficiente para alejarlo del borde del puente. Decidió regresar. Aunque el camino hacia la reconciliación con su madre sería largo y lleno de obstáculos, ese pequeño gesto de apertura fue lo que lo hizo darse cuenta de que, tal vez, no todo estaba perdido. La tragedia que había caído sobre su familia había dejado cicatrices profundas, pero aún había tiempo para sanar. No podría recuperar todo lo que había perdido, pero podría intentar reconstruir lo que quedaba. Los días siguientes fueron difíciles. Julio se enfrentó a la realidad de sus acciones y de su dolor. Decidió buscar ayuda profesional, algo que había evitado por tanto tiempo. Sabía que no podría superar el trauma solo, y aunque el proceso de terapia fue doloroso, también fue liberador. Poco a poco, empezó a hablar de lo sucedido, no solo de la obsesión de Marta, sino de cómo se había sentido atrapado en esa situación. Cada sesión era un paso más hacia la sanación, aunque sabía que las cicatrices siempre estarían allí. Su madre, María, también comenzó a sanar. Al principio, las conversaciones entre ambos eran tensas, llenas de culpa y dolor, pero poco a poco fueron encontrando la manera de comunicarse sin reproches. María había empezado a aceptar lo que había pasado con su madre, aunque seguía luchando con sus propios sentimientos de culpa. A través de la terapia familiar, comenzaron a reconstruir su relación, lentamente, pero con una determinación que ambos compartían. Entendieron que la tragedia no solo los había separado, sino que también les daba una oportunidad de entenderse de una manera más profunda. Marta, por otro lado, nunca recuperó su cordura. Permaneció en la institución psiquiátrica, atrapada en su propio mundo de fantasías y delirios. Para ella, Julio siempre sería el objeto de su obsesión, y nunca pudo comprender el daño que había causado. Su historia terminó en la misma oscuridad en la que había comenzado su obsesión.
Pero para Julio, la vida continuó, a pesar del dolor. Con el tiempo, Julio aprendió a vivir con las cicatrices que la tragedia le había dejado. No podía borrar lo que había sucedido, pero sí podía elegir cómo seguir adelante. El proceso de sanación fue largo y difícil, pero encontró en él una fortaleza que no sabía que tenía. La relación con su madre, aunque nunca volvió a ser la misma, se reconstruyó sobre una base más honesta. Ambos sabían que el pasado nunca desaparecería, pero decidieron seguir adelante juntos. El precio de la obsesión había sido alto. Marta había perdido su cordura, y la familia había quedado destrozada. Pero en medio de la oscuridad, Julio encontró una chispa de esperanza. La tragedia no lo definió por completo. Lo transformó, sí, pero también lo llevó a una comprensión más profunda de sí mismo y de los vínculos que, aunque rotos, podían ser reparados. El precio de la obsesión fue devastador, pero en última instancia, no fue el fin. Julio aprendió que incluso en las peores circunstancias, siempre hay una oportunidad de seguir adelante, de encontrar sentido en medio del caos. Y, en ese proceso, descubrió que la vida, aunque marcada por el dolor, también puede ser una fuente de fuerza y resiliencia. Con el apoyo de su madre y un nuevo sentido de propósito, se dispuso a dejar atrás la oscuridad que lo había consumido. A veces, el precio de la obsesión es demasiado alto, pero en el camino hacia la sanación, siempre hay esperanza. No olvides suscribirte a nuestro canal, Crime Path, para más historias impactantes como esta.